Bien, este es. Bueno, vamos a ver entonces esta primer parte de nuestro tema y es precisamente esto que está acá. Yo sí le puse a todo este estudio, fundamentos del matrimonio, y vean qué importante es lo que dice aquí, nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque estudios de matrimonios hay muchos recursos en todas partes, libros, en internet, ahora que se usan mucho los podcasts, o sea, en Spotify, bueno, hay muchos, pero creo que lo vital y lo más importante para nosotros es esto que está acá. Y no se apuren porque se entenderá bien este concepto, este punto tan determinante en la vida matrimonial, y en su momento habremos de hablar más acerca de por qué le hemos puesto así. Ustedes mismos lo van a ir deduciendo. Nuestro primer tema, que es la comunicación en la institución del pacto matrimonial. Y vamos a entrar aquí, bien, y a manera de introducción. Dice, ustedes pueden verlo acá, ¿hay un mundo globalizado? Creo que sí, creo que todos tenemos muy sabido que actualmente la comunicación ya no es complicada, la comunicación ya está funcionando en un nivel mundial, lo cual son muchas voces, son muchas cosas que se están dando a nivel mundial y que podemos encontrar de todo y lo que ustedes quieran. Tiene sus ventajas, como esta, que nosotros estamos acá en Córdoba y ustedes están ahí en su geografía, pero también tiene grandes desventajas, porque es innegable que la influencia que hay de los medios masivos de comunicación han repercutido y distorsionado lo que originalmente Dios quería que se diera en las relaciones matrimoniales. Y ahí es donde voy a entrar más a la parte y el diseño original en la institución matrimonial. Bueno, esto mismo ha hecho que la intromisión en todas las áreas de la vida de la familia, desde la economía, desde los roles, de todos estos temas tan importantes, han llevado poco a poco a una dinámica y convivencia matrimonial y consecuentemente familiar, que ya es muy difícil distinguir cuáles son los límites y cuáles son las fronteras, hasta dónde el Señor empezó y hasta dónde el Señor termina, porque hay límites. Dios puso límites, Dios es un Dios de orden, y cuando leemos el libro del Génesis, Él fue poniendo límites, le puso límites al mar, le puso límites a los cielos, le puso límite a la tierra, toda una serie de límites, porque eso es equivalente al orden. Y la vida matrimonial no era la excepción. También debía de tener un orden que desde el principio, el primer matrimonio que hubo en la faz de la tierra, debía de haberlo entendido, debía de darse cuenta de que ese orden era para beneficio, no para imposición, no para control. Porque si algo nos dio el Señor desde que nos tuvo la idea de crearnos, ha sido el libre albedrío, la libertad. Que, bueno, algo pasó por ahí que repercutió mucho en el matrimonio. Entonces, esta intromisión en todo tipo de estrato social, económico y espiritual, principalmente el espiritual, ha ocasionado que haya opiniones diversas, tendencias, distracciones, diversiones, educación de múltiples contenidos eh, y propósitos. Ahora bien, en esto y en lo que se refiere al ámbito de familia, esto es lo que hoy estamos viviendo en este primer punto, y cómo es, fíjense qué interesante, porque la problemática, la circunstancia que se vivió en el huerto del Edén, aunque han pasado miles de años, no hay ninguna diferencia
a lo que vive hoy el matrimonio. Sigue siendo igual porque claramente lo dice la palabra de Dios, que el corazón del hombre no ha tenido un cambio. El corazón del hombre sigue teniendo una misma conducta, un mismo pensamiento, una igual separación del Señor. No hay diferencias. Sigue siendo exactamente lo mismo. Siendo que desde el principio el Señor lo que esperaba y que continuara hasta estos días, porque ubiquemos algo. El Señor está y estuvo, está y estará en la eternidad. Bien, en la eternidad. Y aquí ya empezamos a tener una idea muy clara de la postura espiritual del Señor. El matrimonio, el pacto matrimonial, fue hecho en su momento en un ámbito de eternidad. Bien, es decir, cuando crea a Adán y a Eva y están en el huerto del Edén, la eternidad estaba presente. No debía haber deterioro, muerte, vejez. Debía de haber en toda la creación, si bien ciclos y cosas y cambios, sí, para la creación sí, pero para el hombre no estaba pensada la temporalidad o un tiempo límite de vida. Es claro que lo entendemos cuando el Señor ahí mismo en Génesis dice, no es bueno que el hombre viva tanto tiempo como nosotros, o sea, el término de existencia como nosotros, acortemos su tiempo de vida. Y ahí hace el Señor dos operaciones importantes. Nos limita en años en lo individual y limita el tiempo de la humanidad en general por un determinado tiempo. La escritura dice, y se deba de entender así, 120 años. Y bueno, inmediatamente nosotros pensamos que eso es lo que más podemos vivir como seres humanos, 120 años. Bueno, tal vez haya alguien que sí pueda haber llegado a esa edad. Yo ejercí como médico muchos años y yo tuve un paciente que se llamaba Don Cándido, así se llamaba, y él falleció a los 118 años de edad. 118 años. O sea, ha sido la persona más longeva que he conocido y casi llegaba a ese límite, ¿no? O sea, es cierto lo que dice la palabra de Dios, pero también el Señor habla que en esos 120 años también lo debamos interpretar como 120 años del tiempo de Dios, porque para el Señor, para Él un año son 1000 años de nosotros, un día de Él son 1000 años de nosotros, perdón, hagan la cuenta 120 años. O sea, pero está hablando de un límite. En ese lapso de los términos de existencia para la humanidad hasta que se cumpla ese tiempo, la humanidad tiene la oportunidad de poder entender el propósito y el diseño de Dios para lo que Él creó. En eso está la institución de la familia. Y dentro de la institución de la familia está el ministerio matrimonial y el ministerio de ser padre y ser hijos, porque son ministerios. Eso es lo que delante del Señor son. Y esa respuesta que debía de haber para cumplir estos ministerios con precisión, para honrarlo Él en un acto de obediencia, debía de haberse dado con este primer matrimonio. Y, y ahí ya encontramos cosas también que nos llaman la atención, que debamos entender. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor en estos tiempos, después de la redención en Cristo, paulatinamente ha ido regresando, nos ha ido llevando poco a poco a ir entendiendo y tener una mejor comprensión conforme se van cumpliendo los tiempos. Yo les puedo preguntar, bueno, no les pregunto a nadie, yo lo voy a contestar porque es mejor que lo conteste. ¿En qué, y basándonos en este primer tema de la comunicación, en qué y de qué manera se comunicaba este primer matrimonio con el Señor? Yo no sé si se han hecho ustedes esta pregunta.
en qué idioma se hablaban. Bueno, si hacen una historia del Génesis Hollywood, lo van a sacar que hablaban en inglés, ¿no? O si la hacen japoneses, en japonés o en español. Pero, ¿en qué idioma se comunicaban Dios y esta primer pareja? Es buena pregunta. Y tal vez no nos las hayamos hecho, ¿no? Y Dios es un Dios que se comunica. Y hoy tenemos la comunicación hasta el día de hoy, desde el principio de los tiempos. ¿Estará cerrada la comunicación con Dios o estará abierta? Eso es importante considerar. Hay una escritura que dice, Dios escucha la oración del justo. La oración, y del injusto, otra escritura dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, un injusto muerto es escuchado y se comunica con Dios o no se comunica. Y ya empiezo a tocar la parte del ser nacidos de nuevo. Quiero decirles que en el diseño inicial, en lo eterno, la comunicación que existió entre este primer matrimonio, que hicieron un pacto delante de Dios, había una comunicación abierta, sin problemas, presencial, porque leemos en el Génesis que el Señor se paseaba a la luz del día en el huerto. Entonces, había una comunicación presencial entre el Señor y este primer matrimonio. ¿En qué idioma se hablaban? Bueno, Pablo nos da la respuesta por ahí, cuando él clasifica en dos categorías las lenguas o los idiomas. Las lenguas humanas que pueden hablar cosas maravillosas de Dios, como lo estamos haciendo ahora, y si otra persona de otro idioma diferente nos escuchara, posiblemente el Señor le diera el entendimiento, como les pasó a la gente en el Pentecostés, que empezaron a oír a los discípulos que hablaban en sus propios idiomas. Los partos, medos, elamitas, que eso está ahí en el capítulo, en los capítulos que están en el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y se maravillaron estas personas porque ellos hablan en nuestro propio idioma. Ellos hablan en nuestro idioma sin ninguna dificultad. Pero me voy a poner acá un poquito. Voy a escribir esto. Hay una familia que se conectó recién, Damián Olave, si pueden apagar el micrófono, que lo tienen prendido. Bien, ok, ahí está. Bien, entonces, ese es un idioma, aunque sea un idioma entendible, pero se entiende. No hay tal vez necesidad de traducción, aunque a veces el Señor, cuando Él lo considera, sí hace una labor del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, de entender un idioma de otro país en el idioma nuestro. Tengo conocidos misioneros, misioneras, que han hablado y entendido otros idiomas que no conocían, pero por la circunstancia del momento, el Señor les otorgó el don de entender ese idioma y de hablar en ese idioma. De otro país allá por el Asia Media. ¿Es posible hasta el día de hoy? Sí. ¿Qué comprueba eso? Que Dios sigue comunicándose igual. El otro idioma del que habla Pablo es, y lo dice así, en lenguas angélicas. ¿Cómo debemos entender esto que dice de lenguas angélicas? Lenguas angélicas, y yéndonos a la traducción exacta y correcta, es angélicas, ángeles, mensajeros, es decir, un mensaje del cielo, un mensaje divino. Estas lenguas angélicas es la manera como hoy el Señor puede hablarnos a nosotros, ¿bien? ¿Y cómo lo podemos entender? No hay problema, porque el Espíritu Santo en la persona que ha nacido de nuevo, le da el Espíritu Santo
ese mensaje que viene del Padre, que viene del Hijo, a la diestra del Padre, ingresa a nuestro espíritu y el Espíritu Santo lo interpreta y nos los hace entendible. Y usted puede decir, es que yo no hablo en diversos géneros de lengua. No hay problema porque el Señor se lo puede traducir a su idioma. La cuestión está que usted lo crea. Todos son puntos que vamos a ver que en el matrimonio tienen suma importancia por algunas cosas que vamos a comentar en un momento más. Así es que el matrimonio no tiene ningún problema y Dios tampoco tiene un problema de comunicarse con nosotros desde el principio. Cuando salieron ellos, se cortó eso. Todo eso se acabó, se terminó. De hecho, actualmente, y no se han cerrado los canales, les voy a decir en qué momento. En un momento maravilloso que todos experimentamos cuando estamos en la reunión, bueno, cuando hacemos las reuniones presenciales, esperemos que regresen ahí nuevamente, pero cuando el cuerpo de Cristo adora al Señor, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor, porque Él es humilde, como lo es Cristo, Él dijo, aprendan a mí que soy humilde y manso de corazón. El Padre Celestial, para recibir la adoración de sus hijos, se adapta y entiende el idioma en el que le estemos adorando. Si nosotros le adoramos a Él en español, Él lo entiende perfectamente, Él lo sabe, aprendemos la Biblia en nuestro idioma y así de todos los demás idiomas en que está escrita la Biblia, en todos los idiomas en el que se adore. Y lo hace con todo el cuerpo de Cristo, sin problema. El idioma de angelical o las lenguas espirituales, esas son propias del Espíritu Santo y eso es una estrategia que todo matrimonio debe tener, debe practicar. Ese idioma celestial, hay alguien que no lo entiende, porque acuérdense, en el Génesis estaba el diablo hablando con Eva. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo manejaba el mismo idioma y el mismo idioma que hablaba Dios. ¿Cuál era? Un idioma primigenio, un idioma espiritual, pero se entendían entre ellos, entre estos 4 personajes protagonistas del inicio de la humanidad, entre Dios, Adán y Eva, 3, y el diablo. Y entonces, por eso esta estrategia del Señor de que hoy en un mensaje que deba ser interpretado solo por tener la llenura del Espíritu Santo, podemos nosotros hablarle al Señor directamente en las lenguas que Él nos dé y el diablo no va a entender porque Él tendría que tener la llenura del Espíritu Santo y el don de interpretación de lenguas, pero Él no puede porque es su naturaleza, no se lo va a permitir, ni nunca se lo permitirá. Eso son cosas que vamos coleccionando, que vamos guardando en nuestro corazón para darle la aplicación a la relación matrimonial y a la relación personal con el Señor. Entonces, ahí en ese tiempo, en ese momento, pues bueno, por eso pasó lo que pasó, vino esta intercepción en el huerto del Edén, se les extraviaron los sentidos a Eva primariamente y después a Adán, y esta comunicación seguiría un tiempo. Inclusive los lingüistas que estudian la historia de las lenguas, ellos saben muy bien que existió un idioma madre, de donde surgieron todos los idiomas que existen hoy en la Tierra, y que ese idioma madre se siguió hablando durante bastante tiempo, hasta que se dispersó la especie humana en el planeta y llegaron a habitar en la llanura de Sinar, que es cuando surge la civilización de Babilonia y Asiria Caldea, que ahí todavía se hablaba ese idioma madre. Y cuando los hombres, y leyendo la historia en el libro del Génesis,
estaban tan llenos de maldad y de corrupción que lo que hace el Señor es confundir su lenguaje, ese lenguaje, y empiezan a hablar en diferentes lenguajes. ¿Por qué hizo eso el Señor? Para que no se entendieran entre ellos y se vieron obligados a dispersarse, y de ahí ya se derivaron todos los diferentes lenguajes. Y obviamente que la mentalidad de estas primeras etnias también se fue modificando, y ya no había posibilidad hasta el paso de los años, hasta que ya se diesen todos los diferentes idiomas, que muchos tienen las mismas raíces. El castellano tiene raíces griegas y latinas, preponderantemente, y locales también. Muchos modismos de los países del origen, de donde estemos. Por ejemplo, hablamos español también, aparte del castellano, hablamos el español. Y tenemos muchas palabras en ese idioma. También con una influencia aún del hebreo, con los nombres, por ejemplo, ¿sí? De Alemania, del germano, de los alemanes. Y así, toda esa gran mezcla. Pero, ¿en qué idioma se hablan hoy los matrimonios? Es que no te entiendo lo que me quieres decir. No comprendo por qué me estás diciendo eso. Pues se le está hablando en español. Y se generan problemas. Pero ¿saben qué? Ahí es en donde ya vamos a ir entendiendo la necesidad de que en la relación matrimonial se mantenga un lenguaje en ambos, y un lenguaje que Dios entienda, y un lenguaje que sirva para construir, no para destruir, para construir. Eso es algo de que Patti les va a hablar cuando ella toque este tema. Pero regresando a este principio, cuando se dispersa la humanidad, la maldad no desapareció. Sí, fue una estrategia, cambió la comunicación, y solamente Dios ya se podía comunicar con ciertas personas. ¿Entendía él los idiomas que se habían ya empezado a generar? Sí, pero no quería que le hablaran. Y él tiene toda la autoridad y la soberanía para no darse por entendido con lo que otros. ¿Por qué? Porque adoraban ídolos, tenían sus propias culturas antiguas, deificaron muchas cosas, empezaron a inventar los alfabetos, las letras, todo lo que tiene que ver con un idioma, y que se han ido distanciando. Hoy vemos nosotros un ideograma chino y no le entendemos, pero nada. Leemos pretendemos leer el hebreo y no entendemos nada. Y así, ¿no? Aunque sean letras como las que están leyendo acá, pero no entendemos nada. No tenemos una clara entendimiento. O sea, todo lo que se refiere a esa dinámica antigua, original, para ejercer una correcta mayordomía y para llevar un orden correcto, se perdió. Totalmente se perdió. Vamos a esta segunda. Entonces nosotros podemos entender que la comunión con el Señor está basada sí o sí en la comunicación. Esto es muy importante, que así lo debamos de entender nosotros. A ver, y aquí ya surgen algunas situaciones en la relación matrimonial, porque ambos, el esposo y la esposa, mantienen su propia comunión con el Señor. Quiero entender que todos y cada uno de los que estamos presentes mantenemos esa comunión con el Señor. ¿Cómo le hablamos? ¿De qué le hablamos? Y a lo mejor tendría yo que preguntarme, ¿le hablamos? ¿Estamos en comunicación con Él? Tenemos la bendición y la gracia de tener la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, y que también agregado, porque lo pedimos y al Señor a través del Espíritu Santo se le complació darnos el orar en algún género de lengua. ¡Qué bueno! Si no, no se preocupe, en el idioma que hablamos hay entendimiento por parte de Él. La clave está
en el nuevo nacimiento, para que no estando nosotros muertos espiritualmente hablando, es decir, separados de Él, estando vivos en el Espíritu, Él nos escuche. Señor, yo no hablo en lenguas, pero así sí hablamos en el español y Él lo entiende perfecto, porque lo está hablando un espíritu que está vivo. Si el espíritu del esposo está vivo y activo en el reino de Dios, si lo que habla la esposa, que si está viva en el espíritu y activa en su reino, aunque le hable en español o le hable en lenguas, no hay ningún problema. Es comunicación. Pero, ¿cuál es el problema que nos ocupa a nosotros en este primer tema? Que a pesar de la comunión personal, la comunicación conyugal esté deteriorada, esté interferida, como lo podemos ver acá, ¿sí? Que esta interferencia en la comunicación puede tener varios orígenes y que nosotros debamos tener la habilidad para que esa interferencia no siga dándose. Ahora, tenemos una enorme ventaja, que tenemos también al Señor como fue en un principio, pero tenemos un personaje agregado entre nosotros. ¿Y quién es Él? El Señor Jesucristo. Bien, o sea que ya no son tres personajes, el Señor Dios, Adán, Eva y el diablo, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado hoy a través de la redención, porque hoy es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el esposo y la esposa. Y el diablo no entiende, porque él es gobernante de las tinieblas y en el ámbito de la muerte. Él tiene su técnica y su manera de poner la tentación y de tratar de hablar, por lo que ya mencioné, de cómo está hoy la comunicación a nivel mundial. Pero lo que habla un espíritu nacido de nuevo, un varón y su esposa, nacida de nuevo, el diablo es difícil que pueda interferir. Y más, y mucho más, si ambos hablan el lenguaje de Dios. Es una exhortación y es una petición que les haríamos, porque esto se lo hacemos a muchas personas. Que ustedes, si ya lo hacen, qué bueno, háganlo juntos. Y si no, pedir al Señor que les dé el hablar en un lenguaje espiritual. Sería muy bueno para que no llegue a haber esa interferencia, porque hablamos misterios y así lo dice la palabra. Y esos misterios son las intenciones y lo que Dios quiere escuchar de lo profundo de nuestro espíritu, y que el Espíritu Santo en nosotros sabe cuál es lo que hay en lo profundo del corazón del esposo y lo profundo en el corazón de la esposa, que a veces nosotros ni lo sabemos, ni lo sabemos. ¿Por qué? Porque está muy oculto, está muy enterrado, es de nuestra historia ancestral, qué sé yo, pero el Espíritu sí lo sabe, el Espíritu de Dios. Y cuando el matrimonio regresa al diseño original y se puede entender con Dios, puede estar ya ahí presente el Espíritu Santo y el Hijo. ¿Por qué tiene que estar el Hijo? Porque Él, por cuanto se hizo carne y sangre, participa con nosotros con carne y sangre, es decir, tomó cuerpo humano, conoce perfectamente todas nuestras circunstancias. Él conoce lo que puede estar viviendo un esposo y padre de familia. Padre de familia, Él no es padre, pero lo es a través del Padre Celestial. ¿Me explicó? Porque los tres son uno. Y la comunicación entre ellos tres es perfecta. No hay nada oculto ni nada que no sepan el uno del otro. Entonces, el Señor Jesucristo tiene la experiencia de tener ese conocimiento también de nosotros como varones, también de la esposa, sí, sí, porque el género es temporal y terrenal. Cuando estemos con el Señor, eso ya será secundario. Eso tiene su explicación, pero nos llevaría tiempo hablarlo, pero quiero que lo sepan. Eso tendrá su momento. Por lo pronto, Él comprende perfectamente bien el corazón,
la intención, los sentimientos, las emociones, tanto de la esposa como del esposo, del matrimonio. Lo entiende perfectamente. Eso nos debe dar paz. Nos debe dar paz a que nosotros sabemos que en esta comunicación, que ya estoy tocando este punto 4 aquí, nos da paz de saber que Dios nos entiende, que las causas, los motivos, los frustraciones en el lugar secreto, el Señor nos escucha, porque es un Dios que se comunica, es un Dios que nos habla, como en un principio, mejor ahora, porque tenemos al intercesor, tenemos al sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Es decir, yo puedo exponer mi causa como varón, como esposo, como padre de familia al Señor Jesucristo. Yo le puedo decir, Señor Jesús, tú me entiendes bien. Todo lo que estoy pasando, mis frustraciones, mis aspiraciones, las metas que todavía tengo, lo que he logrado y lo que no he logrado, a dónde puedo llegar. Tú lo sabes todo, porque además el Señor es el Señor de los tiempos. Él está en nuestro futuro y Él sabe lo que está delante de nosotros dentro de 5, 10, 15, 20 años. Él lo sabe. Y a veces Él hace que ocurran cosas que no son muy claras para nosotros, pero que Él sabe por qué lo hace. Y cuando tenemos como matrimonio y en lo individual la docilidad de ser guiados por lo que el Señor determina que se deba de hacer, debemos de entender que si estamos en buena comunión y buena relación con Él, estamos en buena relación matrimonial, pase lo que nos pase, Dios tiene un propósito, que Él puede revelarnos y puede decirnos, esto que les ha pasado a ustedes como matrimonio tenía un fin. Esta prueba que ustedes han estado viviendo tiene esta enseñanza. Esto va a terminar, esto va a suceder en el momento y cuando Él quiera. Pero es determinante la calidad de la comunicación y la comunión que tengamos con Él. Por eso, este funcionamiento de comunión y comunicación que tienen la misma raíz, ¿sí? Porque comunión es un acercamiento estrecho de espíritu a espíritu y la comunicación es el hablar a través de las herramientas y los instrumentos dados para comunicarnos. Es decir, uno es la esencia y otro es el instrumento. Que es lo que nosotros debemos de afinar y tratar de que nuestra relación matrimonial esté muy, muy claramente bien determinada. Bien, bueno, vamos a la que sigue. Ahora, aquí dice las interacciones espirituales. ¿Cómo estamos nosotros actualmente? Y ya entramos un poco al terreno actual de lo personal. Yo no les voy a preguntar cosas personales, pero ustedes van a poderlo saber en su ser interior o ustedes como matrimonio. ¿Qué estamos viviendo hoy y cómo estamos nosotros? ¿Estamos en un nivel de información solamente o lo que es más indeseable, de desinformación? Fíjense que uno de los elementos puntuales en la educación, que la educación es la transformación de nuestra conducta de la ignorancia al conocimiento, ¿sí? Tiene grados diferentes, en el cual nosotros, y el primero de ellos es la información. Después de la información llega la comprensión de lo que se nos está informando. Después de la comprensión de lo que se nos está informando, empezamos a organizar lo que se nos dijo y ya después podemos ejecutar lo que aprendimos de lo que se nos informó y se nos dijo. Ese es el proceso normal de la educación. Y los matrimonios nos educamos el uno al otro. Cuando nosotros nos conocimos, cualquiera de ustedes, yo, todos, llegaron dos mundos diferentes, dos culturas familiares diferentes, costumbres y tradiciones familiares diferentes, ¿verdad? Con la sopa que me hacía la abuela y que la sopa que hacía la mamá de mi esposa la odiaba. Y un día yo le digo, ¿me puedes hacer una sopa
como la que me hacía mi abuela. No, sopa, no, peor que Mafalda. No, que yo odio la sopa, no quiero saber nada de sopa porque la odio. Pero es que yo extraño a mi abuelita, por favor, hazme esa sopa. ¿Y qué pasa? Vienen los desacuerdos. Viene entonces y queda eso a nivel solo de información. Un ejemplo de información, yo les preguntaría, ¿se acuerdan qué ropa trajeron puesta hace 2 o 3 días? ¿Qué comieron hace 2 o 3 días? Son cosas que es normal que olvidemos. Es proceso natural de todos los seres humanos. Si hay cosas más relevantes o importantes, que ahora que estamos en el encierro, creo que esa información sí la tenemos muy puntual, ¿no? Eso sí, ¿no? Una semana toda la ropa, la misma. A lo mejor andar en pijama toda la semana, pero bueno, son tiempos especiales. Pero es proceso normal que se nos olvide, porque es una información, o cuando vemos un noticiero, ¿cuál fue la principal noticia de hace 4 días? No me acuerdo, eso es información. La información se olvida. Y a veces en el matrimonio, así vivimos, solo con información. Oye, ¿te acuerdas que teníamos que hacer esto? No, ya no me acuerdo. Fue información. Oye, ¿te acuerdas que teníamos una cita y que teníamos que hacer un pago, que teníamos que hacer esto y lo otro? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué? Porque si yo te dije que esto era importante, bueno, pues si era importante, porque ahora tú no, en este momento no te acuerdas. Y ahí viene la situación y empieza a distorsionar lo que era información, llega a ser desinformación. Y eso es precisamente uno de los juegos que hizo el diablo con Adán y Eva, cuando les dijo, con que Dios les ha dicho, ¿no? Con que Dios les ha dicho a ustedes tal o cual cosa. Y eso es precisamente la jugada. Con que tu mamá te dijo, ¿eh? Ajá, con que tu hermano te dijo. No es que estoy diciendo que sea el diablo, ¿eh? Quiero hacer la aclaración, sino que estoy hablando acerca de la desinformación. Que siendo una información que a lo mejor tenía una manera de decirla correctamente, después, por la cuestión de la interferencia emocional, empieza a transformarse en otra cosa. Ay, sí, tu mamá te dijo, como siempre, ¿verdad? Pero la mamá lo dijo bien, le dijo bien las cosas. Oye, hijo, quiero invitarlos a comer porque mira, voy a hacer sopa de la que te gusta. Y le digo a mi esposa, oye, que hay que ir a comer, no me acordaba. Hoy tenemos que ir a comer. ¿A dónde? A la casa de mi mamá. Pero ¿por qué no me dijiste a tiempo? Información solamente, que se olvidó. Bueno, vamos, ¿y qué vamos a comer? ¿Llevamos algo? No, me van a hacer la sopa de la abuela. ¡Ay, no! Yo no. Se transforma en desinformación. ¿Se dan cuenta? Porque esa jugadita estratégica sigue existiendo muchas veces en la relación matrimonial. Y eso nos trae muchas situaciones de desacuerdo. Pero ¿qué tal, no? ¿Qué tal cuando nosotros tenemos una relación con el Señor? Pero aparte de eso, y debemos de ser preventivos en este sentido, o prevenir, de que nosotros podamos orar para que nos suceda algo que les pasó a los discípulos en su convivencia frecuente con el Señor Jesucristo. Ustedes han leído que el Señor conocía los pensamientos del corazón de los fariseos, de los sacerdotes y también aún de sus apóstoles, ¿eh? Él sabía lo que estaban pensando, él sabía lo que estaban carburando en su ser interior, en su cerebro, en su corazón. Él lo sabía. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros y tenemos una correcta relación con Él, nos puede dar a conocer y mostrar el espíritu de nuestro cónyuge. Para comunicarnos correctamente, porque finalmente el mismo Espíritu Santo que está en mi esposa es el mismo Espíritu Santo que está en mí. Y ahí estamos hablando de calidad de comunicación, de calidad de vida espiritual. ¿Me explicó? Que eso es muy, muy
importante que sí lo tengamos. Cuando nosotros tenemos esa, pues, disposición de pedirle, muéstrame su corazón, Señor. Es que estamos molestos, estamos enojados, ya no nos hablamos y ya no le voy a hablar, ya no quiero saber nada de esto. Miren, tenemos el lugar secreto, cada quien nuestro lugarcito. Señor, creo que tuvimos una discusión muy fuerte. Creo que estoy entendiendo que no nos hemos podido comunicar correctamente. Así es que, Señor, yo te pido que me muestres lo que hay en el espíritu de ella o de él, según el caso, o los dos por aparte, ¿sí? Cuando haya una discusión, una información olvidada que se ha transformado en una desinformación, podemos recurrir al Señor. Y el Señor se presta para eso. Oigan, claro que sí, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de reconciliación. Y Él lo que más va a buscar es que nosotros entendamos claramente la intención del Espíritu en mi cónyuge y la intención de su Espíritu en mi propio espíritu. ¿Mm? Por eso el Señor Jesús dijo acerca de la obra del Espíritu Santo. Él dijo, Él les va a redarguir y les va a convencer de pecado. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una discusión matrimonial por esta situación de una mala comunicación, hay que detenernos un momento. Hay que detenernos un momento y decir, ¿sabes qué? Antes de que continúe esta discusión, porque parece ser que tú tienes otra información. O sea, ya es desinformación. Yo tengo esta información. A mí me dijeron esto y a ti te dijeron esto otro. ¿Cuál es la verdadera? ¿Qué actitud y qué decisiones debemos tomar? ¿Qué te parece si tú oras al Padre, que es también mi Padre, y yo oro al Padre, que también es tu Padre, y que pongamos nuestra causa delante de Él, y que su Santo Espíritu nos redarguya y nos diga si yo he pecado en contra tuya, o si tú has pecado en contra mía, bueno, está el perdón. ¿Sí? Eso es algo muy importante que el Señor dijo, y se lo reveló a Juan cuando escribió una de sus cartas, que si aborrecemos a nuestro prójimo, somos homicidas. O sea, ¿en qué estamos incurriendo cuando nos basamos en una información deformada, desinformada, que además puede estar falseada por el enemigo? Y es cuando entra el diablo, que puede trastornar esa información. Y si nosotros estamos gobernados y dominados por las emociones, más que en nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios, nosotros podemos incurrir en graves problemas en nuestra relación matrimonial. ¿Cuál es la solución para nosotros cuando hay este tipo de situaciones de una comunicación deteriorada? Orar. Patti les va a hablar más y posiblemente ella les va a dar ejemplos muy claros acerca de cómo podemos hacer para tener restablecer una comunicación práctica y correcta en la relación matrimonial. Pero lo que sí yo deseo en mi corazón que queden ustedes muy claro es que la comunicación en el matrimonio no solamente es a nivel de alma, de mente, es a nivel de espíritu. Bien, no se les olvide, por favor, la comunicación es en el espíritu. Si por alguna circunstancia normal en la mayoría de los matrimonios, que hay situaciones que no se ponen de acuerdo, que ignoraban, que no entendieron, que por ahí hubo una interferencia, que hubo X situación que se llegó a dar, entonces ustedes detenerse, como les decía yo hace un instante, ¿sabes qué? Creo que tenemos que hacer un alto, porque ya nos estamos exaltando, no dejar que entre la gritería, porque es una obra de la carne y es pecado. Y pónganse esa disciplina, cuando empiecen los gritos, es decirle, ¿sabes qué? Momento, no sigamos, porque esto nos va a llevar a separación emocional, cada vez más desacuerdo, y eso es terrible cuando se va acumulando, porque va a llegar un momento en que eso va a explotar y van a ser solo gritos.
Y cada quien va a dar su propia versión, cada quien va a dar su propia verdad, pero uno, los dos están equivocados. El que no se equivoca, porque Él es la verdad, es el Señor. Y cuando tenemos una genuina y acercamiento íntimo con Él, Él pone nuestra causa. ¿Cómo le hacía el rey David? El rey David fue experto en eso, porque vaya que la pasó difícil, en su pecado con Betsabé. Y tuvo que sincerarse con el Señor y confesarse y clama a Él y le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites. Yo necesito tener esa comunión y comunicación contigo para que se me sea revelado el corazón de mi cónyuge. Y el Señor, con esa consigna de amor que Él tiene para con todos nosotros, y si a Él le viene a bien como Rey y Señor y soberano de nuestras vidas, nos va a decir que finalmente, y veámoslo así, ¿qué hacían los profetas? ¿Les decían sus verdades al pueblo de Israel? Y a veces les gustaba lo que les decían los profetas, no, ¿verdad? Que a veces a pobre Jeremías, ¿no? Que el rey lo echó en una cisterna con el lodo hasta el cuello y ahí lo tuvo preso. No le gustó al pueblo de Israel que Jeremías les dijera sus verdades. Pero eso nos enseña que a veces uno de los dos o los dos tenemos que ceder. Cuando uno de los dos estemos recibiendo palabra de Dios, y no es que nos hagamos los super espirituales o que uno sea más santo que el otro, porque estaríamos haciendo un juicio. No, con la sencillez y la humildad de ir, parar, detenerse, no más gritos, no más enojo, hablemos con el Señor y podemos regresar. Y que nos vayamos a nuestro rinconcito, al jardín, a la vereda, no sé, ahí, cada quien búsquese su lugar secreto, porque ahí está la presencia del Padre. Y decirle, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Nunca es priorizar a la otra persona, ni menos acusarla, porque eso es lo que hace el diablo. El ministerio del diablo hoy es que es el acusador de los hermanos. Y no queremos estar en la misma sintonía que él, ¿no? Mira, no vamos a decir lo que dijo Adán. Ay, sí, la esposa que me diste. No, véjense, eso es viejo y eso lo dijo Adán. La mujer que me diste por compañera, ya ni como esposa la trataba, ni como amiga, por compañera, como si fuera de la fábrica, en el negocio, ahí una compañera que ni sé cómo se apellida, ¿no? Compañeros de los grupos que estudiamos en el colegio, que ni sabemos dónde esté ni nada. La compañera esa que me diste, mujer, sí, esa. Y no es así, no es así, sino que nosotros debemos de ponernos nosotros en primer lugar. Esa es una clave importante, que cuando vayan para restablecer una comunicación correcta y espiritual a nivel matrimonial, se pongan ustedes primero. Y eso es un principio de humildad. Señor, si yo soy el que me he equivocado, muéstramelo. Si yo soy el que no tiene la verdad dada, si me quieres revelar cuál fue la situación que se vivió, ¿ustedes creen que no se lo va a decir el Señor? Miren, les cuento rápidamente una anécdota de Patimia, nuestra hija, la mayor, la primogénita, que hoy tiene 44 años de edad. Ella tenía 13 años de edad y andaba alrededor, zumbando alrededor de ello un moscardón, una mosca. ¿Cómo se llaman esas moscotas grandes que luego entran en las casas? No sé cómo les llamen, pero bueno, andaba por ahí alrededor, ¿sí? Ahí andaba, dando vuelta. Un chico que sus papás tenía platita. Y llegaba en su moto nueva, iba por ella al colegio, y de repente en el auto 0 kilómetros, y nosotros, a ver, ¿quién es ese chico? Sabíamos quién eran sus papás porque los conocíamos. Nosotros éramos pastores en un pueblo pequeño, sabíamos quién eran sus papás. Pero bueno, había que preguntarle a la hija, ¿por qué te trae él? ¿Y por qué va a recogerte al colegio? Si tú debes de venir de acá. Y no, es mi amigo. Cualquier cosa, ¿no? Es mi amigo. Desinformación. Bueno, información nada más.
para que lo olvidáramos. Y un día mi esposa le dice y le pregunta al Señor, Señor, muéstrame el corazón de este chico. Dijo, ¿quieres saber? Sí. Debajo de su colchón está lleno de pornografía. Díselo. Y cuando llegó esta vez, en otra ocasión, que lo llega, le dice, a ver, ven para acá, ven, su nombre, ¿no? Quiero preguntarte algo. Sí, sí, ahí, él haciéndose así como, uy, no, bien, o sea, un dulce, ¿no? Así. Fíjate que hay una situación que me dijo el Señor y quiero decírtela. No le iba a hablar de la hija, ¿eh? Y yo creo que tú, porque asistía a la congregación él, ¿eh? Asistía, pero el interés era otro. Que hay estar en tu vida que tienes que corregir. Sí, sí, pues dígame cuál. Tienes que deshacerte de toda la pornografía que tienes abajo de tu colchón. ¡Pum! ¿Saben qué pasó? Se desapareció de la vida de mi hija. Sin más nada. Fue redarguido de su pecado. Ya después le dijimos, ¿qué pasó con este chico, hija? No, ya no me habla, ya no se acerca a mí. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? ¿Es tu amigo? No, ya ni a mí amigo quiere ser. Después se desapareció de la congregación. Pero ¿cuál era la intención? No muy buena, suponemos que no. Porque pues nuestra hija era una mujercita muy codiciada, no por ser nuestra hija, porque era una muy y excelente hija. Hoy es pastora ella, junto con su esposo. Y así es como el Señor nos habla acerca de las cuestiones del corazón. Y no es para ponernos en contra. Si estamos recurriendo al que es la verdad, Él nos va a decir la verdad, pero desarrollemos la habilidad y la capacidad. Y la primera verdad que nos va a decir es la nuestra. Tengamos la humildad de aceptarla. Así era en un principio, porque el Señor, cuando llama a Adán y Eva, les dice, a ver, ¿qué pasó, Eva? ¿Qué pasó con...? No, es que la serpiente me engañó. Y dijo la verdad, Eva, ahí sí dijo la verdad. Y bueno, el Señor le dio una cierta concesión, pero cuando le pregunta a Adán, ¿qué pasó, Adán? No, es que la mujer que me hice por compañera me dijo, ta. Ah, ok. ¿Sabes qué? Por tu causa, la tierra, la creación será y estará bajo maldición. Tenías esa enorme responsabilidad. Y por haber escuchado una información y después una desinformación a través de tu esposa y haberte sujetado a ella, viene la maldición sobre la tierra. Espinos y cardos cosecharás y comerás el pan con el sudor de tu frente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el enemigo, bravo, lo logré. Sí, lo logré porque de una información a medias se transformó en la mente de Eva y fue engañada. Y sigue siendo la misma jugada. Entonces nosotros debemos de tener muy, muy preciso que nuestra comunión individual va a lograr que estando en diálogo y hablando con el Señor, nosotros podamos tener esa bendición de escuchar la verdad y exponerla. Y sin hacernos los muy espiritual en eso, porque entonces ya estaríamos incorrectamente obrando, ¿no? Sino llegar y decirle, el Señor me habló de mi persona. Y sabes que tú tienes la razón. Te pido perdón. El Señor me dijo, ¿cuál es mi problema? Yo he tenido que reconocer muchos errores en mi propia vida y he tenido que pedirle perdón a mi esposa de muchas cosas, porque nadie es perfecto, mis amados, nadie. Y yo he tenido que reconocer la mala educación en algunas áreas que haya recibido, la falta o la insuficiencia en ciertas cosas, que ella misma me ha educado a través de qué, y a veces a través de las lágrimas. Las lágrimas de las esposas nos educan a nosotros los maridos. Y a veces la llamada de atención de los esposos educa a las esposas cuando tienen la razón espiritual de su lado. Pero la humildad tiene que estar presente y la soberbia erradicada. Y que no venga el acusador de los hermanos a decir, ahí, tenemos que evitar eso. Estos balbuceos de los hijos
es cuando empezamos a entrenarnos y a hablar cada vez más con el Señor. Y nuestra oración se va perfeccionando, comunicándonos con Él. Y por fin llegará el momento en que tengamos una comunicación tal que lleguemos a adquirir algo que es un don del Espíritu Santo, discernir el corazón de mi cónyuge o discernimiento de espíritus. Cuando nosotros desarrollamos la habilidad de discernir el corazón, el espíritu de mi cónyuge, ya sabemos que le hace falta. No tiene que decirnos, aquí está. Esto es lo que te hace falta. Esto es lo que necesitabas. El Señor me lo mostró. ¿Qué puede ser? Un abrazo. ¿Qué puede ser? Una palabra cariñosa, una palabra de admiración, de los 5 lenguajes del amor que sabemos que existen, actos de servicio, hablar, ¿sí? O sea, hablarlo, expresarlo, qué sé yo, un regalito, una salida a tomar un mate por ahí, aunque sea afuera, en el jardín, qué sé yo, en lo que se pueda ahora en estos tiempos, ¿no? En lo que se pueda. Y que finalmente logremos discernir primeramente lo nuestro. Y después, haciendo ese acto de humildad y de autorreconocimiento, vamos a empezar a reconocer a nuestro cónyuge. También llegaremos a este fin. Ahora, aquí nosotros podemos ver en esta otra ilustración. ¿Son eficientes las antenas espirituales? Claro que sí. Y están disponibles, fíjense, las 24 horas. Y yo creo que el Señor sigue hablando hoy. Miren, les doy un ejemplo muy puntual de estas herramientas. ¿Qué pasó con José, el padre adoptivo de Jesucristo? Cuando María le tiene que decir, ya estaban comprometidos, ya eran esposos, pero todavía no se casaban, todavía no eran unidos por su ministro, su rabino, como ellos lo acostumbraban. Y le dice Eva, José, te tengo una noticia. ¿Qué? Que estoy embarazada. ¿Cómo que estás embarazada? Sí. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Pues vino un ángel y me dijo que el Espíritu Santo en mí había concebido un bebé y voy a tener al Mesías. ¿Ustedes creen que José se la creyó con esa noticia que le dio su esposa? ¿Y por qué lo digo? Porque dice que él quería dejarla en lo secreto, quería abandonarla. Y hubo necesidad de que el Señor le diera un sueño y que le dijera que el santo ser que llevaba en el vientre su esposa era el Mesías prometido. Y es cuando José cambia su actitud totalmente y acepta la voluntad del Señor. ¿Y qué hace José? Adopta al Señor Jesucristo como un hijo adoptivo. Es decir, que José no tiene nada de diferente a como somos hoy nosotros. Y el Señor tiene múltiples herramientas para entenderse con nosotros. Uno, ya les dije, es el lugar secreto. Otro puede ser la lectura de la palabra. Otro, la palabra de un maestro, una palabra del pastor, la pastora, porque ellos tienen sabiduría que viene de lo alto para guiarles e indicarles lo que deban de hacer. Por parte de Dios, de un profeta también. O que nos pueda dar un sueño o un mensaje. A veces nuestros hijos pequeñitos nos dan mensajes de Dios. A veces una mirada de nuestros hijos nos habla mucho, muchísimo. Cuando hay discusiones, hay lágrimas, hay dolor. Y cuando nuestros hijos se nos quedan viendo en medio de una discusión fuerte, ahí es posible que Dios nos esté hablando. Tenemos que entender esos mensajes. Discernir la presencia del Espíritu siempre. Siempre tenemos que estar con las antenas espirituales listas, dirigiéndose, enfrentar el problema. Las antenas se direccionan para captar con propiedad una comunicación. Y nosotros tenemos que dirigir nuestra antena espiritual. Señor, ¿qué significa esto que estamos viviendo? ¿Qué significa? ¿Por qué? Acabamos de pasar una experiencia hace unos días con una hija de nosotros que tuvo un cuadro de apendicitis aguda, que no fue apendicitis propiamente, sino que se le reventó un quiste de ovario y llegó a la zona del apéndice, la sangre y el líquido que salió del quiste
y empezó con un problema de apéndice, pero no en sí el apéndice. Y bueno, ya me hablaron, me dijeron, papá, para eso, a ver, a su esposo, mi yerno, no, llévala al hospital y que la diagnostiquen bien, tiene que hacer estudios. Y bueno, y uno de momento como papá, yo se los puedo decir, pues se siente medio mal, ¿no? Y luego hasta acá, que ellos viven en México, y bueno, ahí, ay, señor, que no sea nada, y lleva lo que los médicos, ¿a qué hospital la vas a llevar? Yo le pregunté a mi yerno, pues la voy a llevar a este hospital, y yo estuve ahí medio año en urgencias, ¿no? En recepción, en triaje, y todo. Uy, ese era un hospital terrible en mis tiempos, estoy hablando de hace casi 50 años. Y ese era un hospital terrible, terrible, terrible. Le dije, ¿la vas a llevar ahí? Sí, es el más cercano, porque estaba mal, mi hija. Bueno, llévala. Y ahí nos pusimos a orar. Y me dijo Pati, ¿a dónde va a llevar a nuestra hija, nuestro yerno? Al hospital tal. Y como ella, ya éramos novios en ese tiempo, y ella me iba a recoger al hospital ese para irnos de noviecitos, ¿cómo que la va a llevar ahí? Pero es que ese hospital no, pero es decisión de él y hay que respetar la decisión. Mira, ¿qué te parece si nos ponemos a orar para que estén los médicos correctos, las enfermeras correctas, la anestesia, ya casi, casi, señor, y que le haga este cortecito, esta técnica y que le abra y que le ponga la gasa? Casi, casi me ponía a orar así yo. Pero le dije, no, señor, tú sabes, tú eres soberano y tú haz tu obra. Y nos pusimos a orar, ella y yo juntos. Y bueno, ¿qué pasó? Que la doctora que la recibió en urgencias, una doctora con una clínica impecable, dijo, sí, ¿sabes qué? Está un poco raro, no parece apéndice, pero creo que sí es apéndice. Así es que te interno para cirugía. Y luego la pasaron, les tocó un excelente cirujano, abrieron y dijeron, qué raro está esto, porque no es frecuente eso, pero le quitamos los quistes, porque hasta los del otro ovario también se los quitó, le quitó el apéndice, porque estaba irritadita, y quedó perfecta. ¿Y saben cuál? Y descubrimos cuál era el propósito de todo esto. Porque estuvo en una sala general y evangelizó a todas las señoras que estaban ahí. Ahí las empezó a evangelizar porque estaban llorando. Una tenía pancreatitis, llorando del dolor. Y le dijo, no, ya le dijo el mensaje. Y le dijo, vamos a orar juntos. Y usted dígale, ordénele a su páncreas que se le quite lo inflamado. Y dígale, páncreas, que se te quite lo inflamado. Porque esa hija es tremenda, ¿no? Y esa la señora le obedeció, páncreas, desinflámate. ¿Saben qué? Al otro día ya no tenía pancreatitis. Y todas se quedaron así, sí, esto está bien, así. Y eso es cuando empezamos a descubrir que a veces nuestro cónyuge nos dice, ¿por qué esto y por qué el otro? Debe de haber una razón. Discernir la presencia del Espíritu estableciendo estas conexiones divinas. Terminamos con esto, porque nos estamos acercando al tiempo, modelando los tiempos. Las últimas confrontaciones. ¿Cuándo será la última confrontación en ustedes de una comunicación no al nivel que Dios quiere que tengan? Hoy deba de ser tal vez la última confrontación en su comunicación, el último comunicado. El Señor tiene preparado para la humanidad y le está dando mensajes hoy a la humanidad entera. Pero el que lo sepa distinguir, que lo distinga. Pero a nosotros, en nuestra relación matrimonial, si hoy hay desinformación, si hay una información insuficiente, deficiente, no adecuada, no correcta, que empecemos a tomar conciencia de esto. Y que empecemos primeramente con nosotros mismos, como lo dije. Primero con nosotros mismos. Y decirle, Señor, si soy yo la causa de las discusiones por una comunicación deficiente, hazte cargo de mí. Humildad, valentía con uno mismo, ser confrontados por el Señor. Es la labor del ministerio del Espíritu Santo. Y entonces sí, decidirse por un cambio, regresar al diseño original y hacer de nuestra casa, nuestros hogares, como el huerto del Edén, en donde el apóstol es el Señor Jesucristo en nuestros hogares. Y recurrir a Él, que sea Él testigo y partícipe de toda nuestra dinámica matrimonial. Cuando esto lo reconocemos y lo aceptamos que así sea, grandes, grandes, grandes cambios empezará a haber
en su dinámica y en su relación matrimonial. Bien, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Tenemos algunos minutitos. Pastores, si tienen ustedes alguna observación o algo, con mucho gusto, por favor, la necesito. Buenísimo, Pastor Luis. Sí, a mí me quedó la parte de cuando comenzó a hablar, de cómo está vinculado el tema de la comunión con Dios y la comunión entre el matrimonio, ¿no? Como es casi imposible pensar en tener una buena comunión entre nosotros si primero no hay comunión con Dios. Claro. Es como que a veces se intenta arreglarlo a nivel humano lo que hay que arreglar a nivel espiritual. O sea, quizás, como usted decía recién, muchas de las cosas se solucionan orando para que la otra parte se conecte mejor con Dios, ¿no? Porque lo nuestro podemos volver a tener un buen trato por un tiempo determinado, pero si el vínculo con Dios se restablece bien, eso va a garantizar que más allá de las diferencias que puedan haber, pueda avanzarse, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? El tema se completará con lo que hable mi esposa el próximo miércoles. ¿Bien? Bien. Bueno. Muchas gracias. Si hay alguno que tenga alguna pregunta, puede levantar la mano. Si no, ya vamos a ir finalizando. Saludamos a los que se agregaron más tarde. Mariana. Estuvimos presentándonos. Bienvenida, Mariana. Bueno, está Anita también ahí. Hola, Anita. Está acompañada Anita con su perrito. Muy bien. También la familia de Damián Olave. Bueno, ahí los saludamos también. A ver si todos prenden las cámaras y nos vamos a sacar una linda foto que nos quede de recuerdo. También el pastor David, se sumó el pastor David ahí con Cari, bienvenido. Hola. Bienvenidos, Jessica también y Lili que están por ahí. Damián Olave y Susana también. Muy bien. A ver, sonreímos todos, así nos sacamos una linda foto. A ver, Cari. Ahí está, ahí. Ahí se sumó Emma y Abel también. Ahí va. A ver, no salgo. Esperen un segundo, a ver. A ver. Ahí está Gustavo con la Pepe también, hermosa. La Peque. Voy con mi celular. Muy bien, gracias a todos por haberse conectado. El próximo miércoles, también en el mismo horario, van a estar mandando el nuevo link por el grupo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Fue bueno verlos y preparen sus preguntas si quieren para la próxima clase. Un abrazote a todos. Gracias, doctor Luis. Nos vemos el próximo miércoles.